Ahí está. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier duda, cualquier pregunta también me pueden interrumpir un poquito mejor con el micrófono quizá, porque por ahí no me aparece el chat. Entonces, bueno, ¿qué es CLA? Decidí llamarle CLA a esta frase, ¿no? Que se me ocurrió: convierte la libertad en tu alimento. Para contarles muy brevemente de mi historia, porque bueno, justo las personas que ingresaron hoy, menos una, creo que no saben mucho de qué voy, así que, y les agradezco muchísimo que estén aquí y su tiempo. El nombre de mi proyecto se llama Alimentación, nació en el 2017 o 2016, a raíz de empezar a hacer alimento en movimiento, o sea, cocina, desde la nutrición real, los alimentos reales, y bueno, se fue transformando en talleres y acompañamientos nutricionales, en los que la base o el enfoque desde siempre estuvo en tener una alimentación que sea lo más natural posible. O sea, como el enfoque mío siempre fue, porque bueno, en esos inicios míos, inclusive cuando estaba terminando la universidad, comencé a tomar ciertas decisiones alimentarias para, según mi idea o según mi intención, hacer, digamos, un fuerte, que mi cuerpo, que mi presencia sea un fuerte en contra de, o por lo menos que no favorezca, el sistema agroalimentario en el que yo estaba inmersa, bueno, en el que estoy inmersa, estamos inmersos en nuestro país y en el mundo, porque no estaba de acuerdo con las formas de producción, con muchísimas cosas que veían impacto ambiental, animal, humano, y cada vez que me iba zambullendo más en ese mundo era como que por supuesto que no. Entonces, a partir de la alimentación real, era que siempre se fueron enfocando mis acompañamientos nutricionales, generalmente bajo el nombre del veganismo o de la nutrición vegetariana. Y a partir, cada vez que iban, digamos, pasando eso por mi cuerpo, que ya van a ser como 7 años o 6, y 2017, sí, no. Sí, pero yo empecé con esa alimentación en 2015, entonces sí son un poco más de años. Y a partir de que iba sucediendo eso, era como que me empezaba a dar cuenta, más allá de que lo podía leer y escuchar, que en mi propio cuerpo y en el propio trato con la persona que tenía enfrente, de repente no bastaba con decir, bueno, comamos esto o no comamos otro, que ya es un montón, y que de por sí alimentarse naturalmente, alimentarse a base de los alimentos que tengamos en nuestra región y lo menos cantidad de paquetes que tengamos en la vida mejor. De por sí hay muchos cambios notorios, absolutos, desde el sueño, la regulación hormonal, la piel, el verdadero sentido, digamos, el control del hambre y la saciedad, la desinflamación, mejores resultados en análisis bioquímicos, mejoras en tu salud en general. También el aspecto de sentido de ánimo y de emociones. Y de repente, cada vez que me iba metiendo más, también empezaba a ver que tiene que ver con decisiones o sentires o percepciones del mundo, creatividad, conectividad con las personas, empatía. Es decir, elegir qué comer, que es un acto político, empezaba a tener también en la propia experiencia mía, en la propia experiencia de las personas, toda una significación más allá de decir, bueno, sí, voy a elegir comer, no sé, asar la papa en el horno en vez de comprar las papas fritas, no sé, o voy a empezar a cambiar esa Coca-Cola, ¿no? Y digamos, en el abordaje empecé a incluir diferentes técnicas, o diferentes, no, herramientas, no sé si técnicas, pero bueno, de autoobservación, de trabajo emocional. Y bueno, también me fue acompañando diferentes estudios que realicé y diferentes espacios en donde me fui incorporando, donde la gente también tenía esa visión, y bueno, iba tomando diferentes herramientas. Tal es así que hace 2 años, o más o menos 2 años, quizá un poco menos,
comencé a tomar la decisión de no hacer tanto acompañamientos individuales por cambio de alimentación, sino mi deseo era como generar, y el deseo general era ¿no? Como generar el despertar la libertad de cada persona, pero en grupo, ¿no? Como que nos podamos sostener, como la red que somos. Entonces yo decía, bueno, quiero hacer algo que sea en grupo, donde la gente pueda como darse cuenta, porque al mismo tiempo sé por experiencia propia, y lo puedo observar, y me lo cuentan, que por supuesto cada persona es un mundo, y de repente seguir un determinado tipo de alimentación, primero constantemente en un mismo cuerpo, o sea, para siempre y siempre igual, y luego en un mismo grupo familiar o mismo grupo general, no es tan real, o por ahí tiene sus cuestiones de que no se amoldan o no son muy específicos, porque no son modelos flexibles. Entonces yo decía, bueno, quiero hacer algo en donde la persona en realidad quiero que se dé cuenta de que ese propio ser que está atrás, esa persona, sabe perfectamente cuándo necesita comer, cuándo es mejor reposar, cuándo es mejor, o sea, porque yo misma lo he experimentado, ¿no? Realmente tengo deseo de algo dulce, y escarbar ese dulce atrás de esa emoción y decir, ok, a ver, debe ser que me pasa esto, a lo mejor estoy cansada, a lo mejor quiero algo dulce. Tener en cuenta también esa decisión de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la gama? Porque hago mucha cocina también, de las cosas dulces maravillosas que puedo obtener sin necesidad de recurrir a un ultraprocesado lleno de azúcar, ¿no? Desde comer una banana a hacer un postre de chocolate increíble de manera natural, ¿no? Que a veces es muy sencillo también. Entonces empiezan a converger varias cosas, ¿no? La organización, la noción de eso, y sobre todo la propia escucha, o sea, el camino consta de muchas cosas y va teniendo diferentes paradas, pero el final es esto, decir, ok, me paro en mi propia soberanía. Entonces, bueno, comencé con procesos de 21 días, y luego propuse la opción de hacer procesos de 7 días, en donde son sobre todo detox, ¿no? Como limpiezas muy profundas. El nombre siempre fue detox, y porque yo dije, bueno, en realidad es una limpieza, es una desintoxicación, ¿no? Que es muy necesaria desde muchos puntos de vista, como limpiar cada tanto, como cualquier cosa, que hasta el propio lente en el que vemos es como pegarle una limpiecita, siempre está buena. Entonces, con el nombre de Detox fue acompañando todo este tiempo, pero a medida de que yo también he estado, y continúo porque soy soy muy joven, pero he estado, digamos, atravesando muchas cosas y muchas, bueno, me he estado empezando a ejercer mi propio acto de darme cuenta de lo que ofrezco y de lo que trabajamos, que dije, bueno, no, esto es un detox, pero no es o sea, sí, pero hay muchísimas otras cosas más, en donde me gustaría que las personas se dieran la chance, porque sé que la palabra detox a veces suena como, no sé, no voy a comer durante 20 días, o voy a tomar agua, o qué aburrido, solamente voy a comer lechuga, o otra dieta más, o también implica de repente la noción de que hay algo que está sucio, que bueno, en parte sí, pero como, ay, hay algo mal conmigo, ¿no? Y no quiero, o sea, también mi propuesta, y en mis redes, sobre todo, no porque en mi vida no exista lo negativo, pero en mis redes y en mi propuesta de trabajo es siempre tomar desde lo que incorporamos, desde lo nuevo y desde lo bueno que voy a aprender, y que voy a dejar cosas, pero no tomando desde que hay algo que está mal y que estamos enfermos. Y pienso que hay muchas actitudes o muchas normativas y normalizaciones del día de hoy, de la sociedad de hoy, que sí, que llevan a la enfermedad, y que en algún punto de vista yo los considero enfermas, no les voy a decir que no, o por lo menos que no van hacia una salud real. Más el objetivo de esto es
realmente descubrir lo bueno y desde ahí trabajar para ir puliendo, y que no nos centremos en lo que está como mal, sino nos centremos en lo que vamos haciendo bueno para nosotros. Y luego, bueno para el resto. Entonces, bueno, dije, bueno, quiero que convirtamos la libertad en nuestro alimento. Y así surgió, y así se llama, a partir de ahora, y se va a llamar siempre, mis proyectos de 21 días en alimentación. Bien, quiero ver por las dudas, que no haya nada por acá. ¿Todo bien? Bueno. Entonces. Una sí. pregunta te hago. Sí, Damián. Esto vos hablas de detox en general para todas las dietas o para los que no son vegetarianos sería sobre todo. No, para todas, para las personas en general inmersas en esta sociedad, digamos, en las personas en general. Sí, Sí. ser vegetariano no significa de repente estar exento de muchas cosas, ¿no? Se puede ser vegetariano de un millón de maneras, claro, porque hay muchas creencias atrás también de eso. De repente puedo ser vegetariano y tomar Coca-Cola todo el día, no sé, X, ¿no? O tener mucho estrés acumulado en el cuerpo. Entonces es eso. Ajá. Sí. Gracias. No, a vos. Entonces, es así. Esperen que... Bueno. No sé cómo... Ahí, a ver. Ahí, lo voy a poner ahí abajo. Okay. Y así fue que yo, que les invito también a pensar en esto, ¿no? De repente el alimento es más que la comida, ¿no? O sea, básicamente el alimento es como lo que hablábamos al principio, es la música, es el sentir, y al mismo tiempo, que es el gran juego que hace en nuestra mente hoy por hoy, la comida, ¿no? Tiene que ver con todas estas significaciones, ¿no? De repente, alimento es amor, puede ser liviandad, y pensaba la liviandad como, bueno, me como otra vez, ¿no? El pensamiento de me como una lechuga y quizá ahora estoy liviano, o también pensaba mucho el otro día mientras me bañaba, no sé por qué me vino una publicidad argentina de Untable, que decía, ¿no? Untable sin mesa, y me acuerdo mucho, y eso es algo muy loco de las publicidades, que te queda grabada la imagen, ¿no? De como que la tostada la untaba en el queso untable y se como que levitaba la mesa, ¿no? Y esto de la Activia, que es un yogur que digamos de alguna manera hace que vos te sientas alivianado o alivianada porque vas al baño. O sea, hay alimentos que yo lo veo y lo asocio con eso, ¿no? El amor, bueno, con los alimentos caseros, con los alimentos las galletas de la abuela, que pueden ser las de tu abuela o pueden ser las galletas de la abuela del supermercado, ¿no? Hay como mensajes. La identidad, ¿no? La comida argentina, la comida mexicana, la comida española, las costumbres, el recuerdo, la creencia, la pertenencia y el poder, ¿sí? Es decir, también pertenecer o tener, digamos, pertenecer a un grupo de personas que comen determinada cosa o tener acceso a ciertos alimentos nos otorga de alguna forma una clasificación a veces inconsciente de poder, de alguna forma, ¿no? Y son alimentos para el alma estas mismas palabras a la vez, ¿no? Fuera del alimento físico. El amor es algo que nutre profundamente, es un alimento para el alma. Sentirnos identificados con algo nos devuelve esa sensación de, ok, bueno, no estoy sola, no estoy solo. Los recuerdos pueden alimentar emociones, pueden alimentar acciones, pueden alimentar proyectos, pueden alimentar sentimientos de diferentes índoles y que lleven a distintos estados. Todo eso entonces es el alimento, ¿no? El alimento físico y el alimento que no es físico, ¿sí? En ese juego.
Y la comida real es la comida que nos alimenta en esos, digamos, en esa nutrición que va a aportar a nuestro bienestar y a nuestra evolución como personas, a querer, esto que les decía al principio, a querer sentirnos mejor, a querer hacer más cosas, a estar más creativas, o a también discernir cuando necesitamos un espacio, un tiempo, una pausa, cuando estamos enfermos, o sea, porque eso es lo maravilloso también de hacer estos procesos. Tenemos esa noción que no es mágica ni que nadie la tenga, sino que de alguna forma está como tapada, ¿no? Pero se empieza a destapar y, mira, me estoy por enfermar. Y hay una conciencia de ese me estoy por enfermar que hace que yo tome otra vía y accione para que o frene esa respuesta de mi cuerpo, digamos, o se desarrolle de la manera más amorosa posible, en poco tiempo, que la pase bien, porque ya estoy en otro mood, ¿sí? Entonces eso es la comida real que les decía. Y los lemas o las bases de este CLA, y que tienen que ver con todo esto que les digo, es que yo me doy cuenta que, bueno, yo me vivo y yo me escucho a través de ese alimento. Y con ese alimento, ¿sí? Que tengo y que me doy y que voy incorporando. Entonces, hablamos mucho del detox y del limpiar. Generalmente el primer proceso, o digamos la entrada, es como que entremos a un nuevo espacio, ¿verdad? Vamos a limpiar para tener claridad, para tener orden, para que podamos acomodar las cosas como se nos plazca, para hacer propio el lugar. Generalmente entramos a un lugar y lo limpiamos, o compramos una prenda nueva, una ropa nueva y la limpiamos primero, luego nos la ponemos, ¿no? Como para que empiece con mi rastro de cero, ¿sí? Limpiar es yo estoy, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado? Limpio, ¿sí? ¿Qué limpiamos normalmente? Bueno, toda esa información. Ya vimos recién en las imágenes así, yo jugué con las palabras así porque me imaginaba como códigos, ¿no? Como códigos de información que están impresos sutilmente en la comida, en las emociones, y es información constante con la que estamos interactuando todo el tiempo. Luciana, entonces, ¿vos estás ¿sí? pasando un PowerPoint? Sí. Porque yo no lo estoy viendo, no sé el resto si lo ve, creo que nadie lo está viendo, porque te veía que estabas hablando de algo que estabas mostrando. Sí, no, yo tampoco lo veo. Ok, ¿nunca lo vieron Solo, o sí lo Nunca lo vieron hoy? vimos. No no, sé Rocío o Damián, pero en mi caso no. Ok, yo les muestro. Ahora que nombraste la palabra imagen, me doy cuenta de que no ahora sí. estábamos viendo. Ahora sí lo estamos viendo. Ay, miren, es que hoy estaba compartiendo con la música. Creo que lo dejé de compartir, pero no me di cuenta y pensé que estaba compartiendo desde hoy. Discúlpenme. Podrías, para llegar ahí desde el principio, para que lo podamos seguir nada más. Sí. Bueno, gracias por escucharme. Ahí está, por eso les decía que jugaba con los códigos, ¿no? Si lo pueden ver en lo que les mencionaba de la significancia del alimento y de la comida real. Que tras todo esto, podía estar, vivirme y escucharme, ¿no? A través de toda esa información, al final, a través y mediante y por ella, yo vivo y me escucho, o escucho ruidos mentales o ruidos externos e internos. Bien, ahora sí. Entonces les decía que es el yo estoy en limpiar, ¿no? Y que es un poco esa información. ¿Qué limpiamos cuando limpiamos? Cuando hacemos un detox en general, cuando empezamos a, digamos, trabajar desde lo más físico, ¿sí? Desde una alimentación
que ayude a nuestro organismo a hacer su trabajo, porque en realidad cuando limpiamos lo que hacemos es ayudar con un montón de herramientas a que todos nuestros órganos depurativos comiencen a trabajar. Y entonces vamos a empezar a limpiar sustancias industriales, excesos, o sustancias nocivas de contaminantes del aire, del suelo, del agua, de cosméticos, porque bueno, generalmente cuando trabajamos en esto tratamos de descansar también nuestra piel, de agrotóxicos, siempre que podamos, o por lo menos digamos, estableciendo una rutina en donde podamos de alguna forma tomar conciencia de eso y limpiar o acomodar esos alimentos para que sean lo menos intoxicantes posibles, ¿no? Si no tenemos acceso a alimentos agroecológicos. Y limpiamos emociones y pensamientos, porque estamos habitando una incomodidad, una nueva forma de interactuar con nuestra propia nutrición y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Revisamos y reparamos. ¿Sí? Revisamos, porque es como la primera semana, en la primera etapa, empieza a ser como un escaneo del cuerpo, ¿no? En donde de repente se empiezan a manifestar a veces sensaciones de alivio, no sé, de estallidos de felicidad, o revisar, o sea, de repente alguna emoción, alguna sensación que se nos empieza como a venir, ¿no? Y de a poco, mientras vamos entrando en ese proceso, nuestro cuerpo se va reparando, porque le estamos dando la chance. ¿Sí? Entonces entramos en el yo me escucho. ¿Cómo nos vamos a escuchar? Nos escuchamos cuando hacemos silencio, normalmente, tanto en una conversación como con nosotras mismas o nosotros mismos. Estos silencios se dan con la oxigenación de nuestro cuerpo, tanto en la alimentación natural como permitiendo a nuestro cuerpo estar más, vamos a decir, pues sí, respirando, más oxigenado, con un movimiento más acorde a su sentir, y haciendo ayunos y reposos digestivos. ¿Sí? ¿Cómo se contemplan los ayunos? Ayuno es estar periodos de tiempo sin comer, ¿sí? Un ayuno puede ser, podemos decir, bueno, estoy en ayuno a partir de 6 horas, es como que el cuerpo, por lo menos el estómago generalmente, a menos de que hayamos tenido una comida exageradamente pesada, pueda empezar casi a vaciarse. Entonces siempre los ayunos son de 10 horas en adelante, ¿sí? Hay protocolos de ayunos más largos y otros más cortos. Pero un ayuno es cuando no ingerimos nada excepto agua. Bien. Y hacemos reposos digestivos. ¿Por qué? Porque le damos un alimento muy, muy, muy fisiológico al cuerpo, donde el cuerpo en realidad está en un reposo porque no está ocupando toda su energía en digerir, ¿no? Utilizamos jugos, comemos frutas, tomamos agua o consumimos vegetales germinados o vegetales crudos o cocidos, pero de muy fácil asimilación, ¿sí? En esos momentos nos escuchamos. Si en este proceso de CLA, lo que hacemos es tener periodos intercalados de reposos digestivos profundos con ayunos diarios, pero que no son demasiado prolongados, son entre 12 o 15 horas. Entonces simplemente lo que hacemos es ajustarnos a algo que les voy a mostrar más tarde, al ciclo circadiano, es decir, bueno, se oculta el sol, no comemos, sale el sol, esperamos un ratito y ya comemos. Es algo muy fisiológico que ni siquiera cataloga tanto o mentalmente, como que vos decís, estoy haciendo un ayuno, en verdad, estoy tratando de seguir el propio ritmo de mi cuerpo. Pero bueno, para lo que es la alimentación habitual, significa un ayuno. Normalmente es muy común que pasen no más de 6-7 horas y que ya nos estemos ingiriendo algo, aunque sea, entre la noche y la mañana, y luego durante el día es muy poco común que pasemos periodos de más de 4 horas sin comer. ¿Sí? Por esta creencia justamente
de que hay que comer cada 3 horas. ¿No? Ay, y mucha gente viene y dice, pero yo pasaron 4 horas y no comí, hice algo mal. No, de repente no tenías hambre. Bueno, entonces ayunar es esto, es habitar el vacío en el que hay un montón, es como realmente como tirarse a la pileta, porque bueno, empiezan a surgir muchas situaciones interesantes, y es muy interesante para el yo me escucho porque de verdad y realmente se escucha la voz. En un primer momento, y es muy interesante también por hacerlo durante 21 días, ir haciendo estos momentos intercalados, porque de repente escuchamos a la voz que es muy de la cabeza, y que enseguida después de unos días nos damos cuenta de que es la cabeza. Y al pasar el tiempo también escuchamos a la voz de la intuición, que nos va diciendo si tenés hambre, si no tenés hambre, querés dormir, algo más fresco, estás cansado, me parece que esto te hace mal, y, mira, nos escuchamos, no es que otra vez esas voces quizá no estén, pero bueno, tenemos más atención porque está vacía, o sea, está más limpia de esa vasija de información, ¿no? Está más despejada la vista y el oído. ¿Sí? Y la oxigenación, ¿cómo la brindamos? Con alimentos vivos, alimentos naturales. Entonces, sí, en estos procesos, de alguna manera, Damián, podríamos catalogarlos como, pues sí, vegetarianos, porque incluimos frutas y verduras, pero no es esa la etiqueta en realidad, sino es alimentos oxigenantes, alimentos vivos, que son las frutas y las verduras. ¿Mm? Y el sol, la exposición al sol, y la respiración, que trabajamos mucho en eso. ¿Sí? Entonces, en la primera parte que trabajamos o que nos inclinamos desde lo físico, la alimentación limpia es esto, es tener una comida colorida, fresca, viva, y como herramienta propia, decir, bueno, tener periodos en donde pueda darle un descanso a mi cuerpo, y ya digo, por lo menos de 10 horas en adelante, ¿sí? Para que decante esa información y también puede tener una digestión plena, en donde, bueno, tiene su tiempo para decir, bueno, esto sí, esto no, esto lo voy a aprovechar muy bien y tengo tiempo, no voy a estar corriendo por otro llamado de otra cosa que tengo que ir a digerir. Bien. Luego es el proceso de sostener, ¿sí? Pues limpiamos, nos empezamos a escuchar y sostenemos también. ¿Por qué? Porque el objetivo de generar estos encuentros, de generar este camino y de hacer, ya como les decía al principio, de hacerlo en sus casas, es que ustedes puedan sostener, pero no necesariamente sostener, no sé, hacer un día de jugoterapia que está buenísimo, sino sostener un estilo de vida que sea de alimento real y que sea de escucha y que sea de estar en su cuerpo de verdad. Eso es lo que debemos sostener. Y desde ahí saber con total discernimiento en qué momentos estoy, por ejemplo, disponible o con más energía para estar ayunando, aprovechar un momento para ayunar, para comer más livianito, y en cuáles no, en cuáles necesito incorporar alimentos más calóricos o comer cada más tiempo, pero que sea desde ese escucharse, desde ese estar real en su cuerpo. Y por eso se hace esta limpieza, para realmente, como les decía, discernir. Ya bueno, limpiamos el cuarto y bueno, lo ponemos, vamos ubicando las piezas como queremos, ¿sí? Y entonces es el yo me vivo. Con esto siempre cerramos la tercera semana es yo me vivo, porque es bueno, a ver, ¿cómo me salgo de este grupo y de esta guía? De alguna manera, continúo mi cotidiano, pero con esto, o sea, esto lo incorporo en mi vida de verdad. Por eso estamos los 21 días haciendo el camino, porque vamos dedicando cada semana a escucharnos, a estar y a vivir para que podamos ir generando
un nuevo mindset en nuestro cuerpo físico, en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque lo caminamos y lo hicimos carne, no un día, no un video de YouTube, no una tarde, no una mañana, sino varios días, y fuimos experimentando y fuimos haciendo ese cambio. Además, ¿qué otras herramientas utilizamos? Aparte del pilar fundamental de la alimentación. Esperen que acá se me va a pasar. Las herramientas que utilizamos son la meditación, trabajando con la respiración y con las... a raíz de esta afirmación de yo me vivo y yo me escucho, meditar diariamente, unos minutos dedicar a sentarnos con nosotras o nosotros mismos y anclar ese mensaje en nosotros, ¿sí? Para realmente ir incorporando eso. Y otros ejercicios o actividades de autopercepción que tienen que ver con trabajar el vínculo con el alimento, y, digamos, con nuestra historia con la comida, con lo que significa el alimento, con lo que nos alimenta, y trabajar nuestra propia percepción, ¿sí? Que justamente aprovechando esta intuición, esta voz de la intuición que nos sale, empezar a trabajar, a poner en práctica y a tomar nota para darnos cuenta simplemente de que somos una fuente de sabiduría infinita, de que sí sabemos finalmente cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, cuándo necesitamos qué, cuándo necesitamos un abrazo, dormir, comida caliente, comida fría, y es un juego también, ¿no? Como algo más chocolatoso. Bueno, es muy rico, cada quien lo va experimentando de manera diferente, pero bueno, en esas herramientas, en estos trabajos, vamos ahondando en eso. Cuando propongo estas herramientas, si bien el acompañamiento grupal no es necesario de que exponer, digamos, sus propios descubrimientos, y si los quieren contar también está bueno. Pero no es que yo paso nota y digo, bueno, quién hizo la actividad 1 y quién no, y háganla, ¿no? Eso es algo muy personal y como todo es pues responsabilidad de cada uno y también deseo de cada quien de sentir hacerlo o no. Y aquí les quiero compartir entonces unas pequeñas herramientas simples para que puedan ir trabajando en esto, si les interesa, convertir la libertad en su alimento, trabajándolo en su propia casa, en su cotidianeidad, aparte de lo que yo les propongo en estos 21 días con mi acompañamiento. ¿Sí? Que es restablecer el ritmo circadiano, que ¿qué significa? Procurar comer en las horas en las que está el sol. Procurar mantener el ritmo en donde demos a la mañana un rato, generalmente es muy común, si trabajamos fuera de casa, o tenemos horarios así como de oficinas públicas o algo así, que nos levantemos muy temprano. También nos podemos levantar muy temprano por gusto, pero eso ya es algo un poco más relajado, de acuerdo a lo que yo percibo, ¿no? Pero por ahí, si trabajamos fuera de casa sobre todo, tenemos una cuestión de levantarnos muy temprano y de alguna forma comer algo, porque ya nos vamos, o comer algo afuera que no necesariamente está acorde con el momento del día, ¿no? Cuando nosotros nos levantamos, todavía nuestro cuerpo está en un proceso de limpieza que viene desde la noche, porque el hígado trabaja entre la 1 y las 3 de la mañana. El estómago se vacía, les decía hoy, normalmente, les estoy dando así como cosas muy estandarizadas, ¿no? A las 6 horas. Entonces, hagan la cuenta, si yo termino de comer a las 11, el hígado se tenía que limpiar, pero está digiriéndose todavía, y estoy durmiendo también, en el sueño se reparan nuestros tejidos, se reparan nuestras neuronas, se generan sustancias que son útiles, como hormonas, como proteínas, como músculos, o sea, digamos, el cuerpo está trabajando y regenerando y creando
aprovechando que hay menos atención, pero entonces está todavía terminando de limpiar, de acomodar y de distribuir todo en las primeras horas de la mañana, más o menos a las 9, 10 de la mañana. Ya el cuerpo es como que dice, bueno, ya estamos listos con la tarea de ayer, vamos con lo que sigue. Entonces de repente a veces cuando nos levantamos a las 6, 7 de la mañana y quizás en una rutina normal tomamos un café, que puede ser muy irritante, a veces tomamos cosas con azúcar, con edulcorante, o nos comemos algún panificado, o sea, como de repente volvemos a cargar de información. Recuerden, volvamos a la primera imagen, de información ese cuerpo que está todavía sacándolo de ayer, ya como que se ralentiza. Entonces haciendo ese pequeño acto de decir, bueno, puedo quizá por mis horarios no puedo comer exactamente, por ejemplo acá en México ahora está bajando el sol a las 6:30 de la tarde, bueno, voy a cenar hasta las 7:30, 8 de la noche. Bueno, total me acuesto a las 10. Bárbaro. Está bastante bien. A la mañana siguiente puedo hacer un esfuerzo, ir acomodándome para consumir algo lo más liviano posible, un agua con limón, una fruta, un jugo verde, o un té, o agua, simplemente agua, y a las 9 de la mañana comenzar con mi desayuno. Ya ese simple acto van a ver, primero, el excelente descanso que van a comenzar a tener, y que se les va a regularizar, es lo primero que sucede es como que vas al baño súper bien a la mañana, porque el cuerpo entra en ese ritmo de enganchar la onda natural de su propio ritmo, ¿sí? Y bueno, no sobreestimular, otra vez, por el exceso de información, ese campo informativo que tenemos 24/7 encendido. Entonces quizá otra herramienta que les doy es, bueno, este Netflix o este celular que pueda estar apagado 1 hora antes de irnos a dormir, para que yo pueda entrar también a sintonizar con la oscuridad, con el momento de descanso, con el relajo, con el bajar de información mental, para entrar en un sueño profundo y que sea un descanso ameno y reparador. Lo que no incorporamos en estos procesos, y también como una herramienta, cuando hacemos estos esas desintoxicaciones sobre todo, son los ultraprocesados o las cosas comestibles, como le digo yo, y ojalá en general prescindamos de eso en absoluto o lo más que podamos. O sea, las cosas empaquetadas que compramos en el supermercado sobre todo. No estoy hablando de un pan empaquetado que lo hizo alguien en una feria, a lo mejor, y le puso un paquete, sino sobre todo los ultraprocesados, las cosas que tienen marca. La carne, los estimulantes, ¿sí? La Coca-Cola, las cosas que tienen mucho azúcar, estos estimulantes como energizantes, Bueno, Fabi, endulzantes. yo estoy Sí. al frente en lo de la Nati, escuchando el taller. ¿Me lo pueden dejar ahí en la tranquerita? Clau, creo que tenés el micrófono prendido. Perdón. No pasa nada. Y suplementos. Suplementos, sobre todo me refiero a suplementos vitamínicos, estos múltiples suplementos de muchas cosas. Generalmente también les aviso que cuando hacemos un acompañamiento tienen un formulario primero y yo me entero de las cosas que están consumiendo, de si vienen tomando algún medicamento, de si vienen de algún proceso de un tipo. También les pregunto cuál es el objetivo a trabajar y así, porque bueno, así nivelo también los grupos y así me entero de las cosas y cómo las podemos abordar mejor. Pero bueno, los suplementos o los suplementos de proteínas, ¿sí? Y los envasados en general. Y las cosas que sí. Lu, una pregunta. ¿La espirulina se considera un suplemento o un alimento? Se considera como lo que se llamaría superfood o superalimento, sí es un complemento alimentario. Si es un suplemento, es algo que suple. Por ejemplo, un suplemento vitamínico, porque
no estamos incorporando las vitaminas con nuestra alimentación y suple eso en un suplemento. La espirulina es un complemento porque, sobre todo en un tipo de alimentación así, obviamente depende mucho cómo la tomes, pero generalmente, o porque nosotros también usamos espirulina muchas veces en este tipo de acompañamiento, lo tomamos como complemento, ¿sí? Para oxigenar y para hacer complejo B, sobre todo que tiene que ver mucho con trabajar nuestro sistema inmune y así. Entonces es un complemento. Ni suplemento ni alimento. Bueno, es alimento en parte, pero no es alimento como vulgarmente quizá lo llamaríamos, ¿no? Porque no basamos nuestra dieta en la espirulina, sino como la incorporamos en pequeñas porciones. Entonces lo que sí incorporamos son los vegetales verdes y de colores, sobre todo los vegetales verdes. De hecho, los primeros días y siempre que se propongan limpiar, incorporen verde. Verde va a ayudar a limpiar muchísimo, va a colaborar con la oxigenación de nuestra sangre y con la alcalinización de la misma. Semillas en ascenso, ¿sí? Incorporamos semillas grasas, sobre todo al principio, porque estamos estimulando también con tinturas o con algunas tisanas la secreción, o sea, digamos, de la vesícula. Entonces necesitamos grasa que atrape esas sustancias que se empiezan a movilizar. Todo lo que son sustancias tóxicas en general o cualquier cosa que se acumule en cantidad en nuestro organismo se acumula en forma de grasa. Entonces se larga la forma, digamos, de expulsar la grasa, de mover la grasa, de expulsarla en nuestro cuerpo. Una de las grandes maneras es a través de la vesícula biliar. Entonces cuando nosotros incorporamos alimentos grasos, estimulamos esa vesícula biliar y esa grasa la captura. Como nosotros estamos combinando con alimentos fibrosos y con otro tipo, o con diferentes técnicas que hacen que yo pueda ir más rápido, liberarme más rápido, hace que chau. O sea, todo va colaborando para que se vaya limpiando, depurando y abriéndose estos espacios, ¿no? ¿Qué incorporamos? Podemos ocupar arroz integral, avena en hojuelas, que es la avena integral, amaranto, quinoa, lentejas y garbanzos. Esto va en aumento, digamos, de acuerdo a la semana que nos toca, ¿sí? Y lo mismo para ustedes, o sea, siempre que empiezan una alimentación para desintoxicar, arrancar siempre con el alimento más frugal, el alimento más vivo, frutas, verduras, agua, un poquitito de semillas grasas, y de a poco ir incorporando en este orden, ¿no? Primero, algunos hidratos de carbono complejos que tienen mucha fibra soluble, que también ayudan mucho a arrastrar y a regenerar este estímulo, digamos, gastrointestinal. Y luego, alimentos de reestructuración, que son los alimentos proteicos, ¿sí? Que son esos. Bueno, acá acompañando, apareciendo, ya lo puse 2 veces. ¿Sí? Y cómo acompañamos esta oxigenación. Y mira, justo lo que hablábamos, Clau, que ahí no está, pero bueno, la espirulina es una, el wheatgrass, que es el pasto de trigo, o sea, todo lo que sea clorofila concentrada para estimular la limpieza, la oxigenación y la regeneración de mi sangre. Los germinados, que es alimento vivo, ¿por qué usamos germinados? Porque en pequeños volúmenes tienen concentraciones potenciales de nutrientes, y entonces pequeños volúmenes tienen mucha cantidad y me ayuda más rápido a reparar en ese periodo de tiempo en donde estamos profundizando. Las algas que nos ayudan sobre todo a limpiar metales pesados, y el jengibre y la cúrcuma que actúan como removedores de mucosa y desinflamatorios o antiinflamatorios. ¿Sí? Y generalmente, ¿cuáles son las hierbas que utilizamos? Normalmente, diente león, manzanilla, ortiga, hinojo y propóleo. ¿Por qué? Estos tienen propiedades antibacterianas, tienen propiedades estimulantes o limpiantes del hígado, ¿sí? Todas son diuréticas, entonces ayudan muchísimo a remover
la sobrecarga que puede llegar a tener nuestro riñón cuando movilizamos, porque ese es el tema. Es como que yo me pongo a limpiar acá, pero necesito movilizar, y eso es muy importante tener en cuenta. No puedo yo limpiar, levantar polvo, 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 y no abrir la ventana, o sea, o barrer y no juntarlo con la pala, ¿no? Porque si no, es como que ensucio peor. Una vez que movilizamos, hay que movilizar del todo. Por eso generalmente, no es que no sirva, porque es buenísimo, pero no basta quizá con hacer, entre comillas, un detox de un día solamente como fruto. Eso es un descanso digestivo, pero no es un detox. O 2 días, tomo agua y como fruta 2 días. Es un descanso digestivo, es maravillosísimo, tiene muchas cosas buenas, pero no es un detox profundo en el que yo empiezo a movilizar cosas y las saco, ¿sí? Bueno, y esto iba antes, pero es esto, ¿no? Lo que les decía de las otras herramientas que utilizamos, que van acompañando estos diferentes momentos. Momento 1, 2 y 3. Bien, y para cerrar, ¿por qué alimenta mi libertad este proceso? ¿Por qué les digo, convierte la libertad en tu alimento? ¿Por qué alimenta la libertad este camino de 21 días o este camino en la vida? Porque me conozco, o sea, a través de esto voy conociéndome, y la idea y la intención es esta, es respetar mis ciclos, conocer mis tendencias y ir hacia mi propia salud, que no es quizá, digamos, la salud va a ser siempre la salud porque es el bienestar mío y de mi entorno, pero no es el modo en el que quizá nos enseñaron o en el que yo creo que es, ¿no? Que generalmente salud es no estoy enfermo o no estoy enferma. Y que muchas veces no se condice con lo que nosotros pensábamos que eran actitudes saludables, porque tomamos una actitud saludable de una persona que no tiene las mismas condiciones que yo. Entonces, en ese camino de soltar, de vaciar, de limpiar, me voy encontrando, y voy encontrando verdaderamente, ok, por dónde va mi onda, me conozco, ¿sí? Alimenta mi libertad porque puedo discernir, ahora sí puedo hacer mejores elecciones al cuándo y al dónde por sobre el qué, porque ya me conozco, está impresa esa información en mí, lo viví en carne propia. ¿Mm? Y la libertad es responsabilidad, que es responder hábilmente. Respondo con un conocimiento que viene de mi propia sabiduría, no con algo que leí o que me parece. Y respondo desde ahí. Y por eso respondo desde un conocimiento que inclusive a veces me va a llevar a decir, bueno, creo que esto no es lo mejor, pero a veces, bueno, voy a hacer esto, porque no me queda otra, o porque prefiero después acomodarme, pero no como, o sea, quiero salir y realmente que salgamos de esa sensación de victimización, de que no tengo otra opción, ¿no? Y es como esto de, mi mamá era diabética, yo soy diabético, o no tengo otra opción porque trabajo 10 horas, o ya estoy grande y tengo este tipo de tendencia, o porque voy a hacer, tengo esta edad, ya de repente voy a sí o sí manifestar esto, o mi pareja, o en casa, fui a una fiesta y había ciertas cosas y de repente, o reaccioné de esta forma emocionalmente porque, bueno, no, me responsabilizo y me da libertad. Y la libertad es propia, es personal. Y es a través de que discierno en mí. Yo simplemente acompaño este proceso con toda la fe y con todo el deseo de que la persona que esté del otro lado realmente se dé cuenta de la joya que es, así. O sea, porque cada uno es una joya increíble. Y listo, y que se pula solo y que se reluzca, ¿no? Y listo, yo no le voy a decir específicamente qué es lo que tiene que hacer el resto de su vida, sino ayudarlo a decir, hey, mirá. Y a partir de ahí, bueno, cosechar todo este proceso de plantado, que es diario, y que es una conciencia que se sostiene en el cotidiano, sí, ojalá. Entonces, bueno, yo me escucho, yo me vivo,
son los pilares de CLA, de convertir la libertad en alimento, de estos 21 días. Y ya, deseo que el alimento los nutra, les nutra también el alma, siempre, deseo que busquen siempre eso en sus vidas, con o sin mí, y bueno, y esta fue la presentación del CLA 21, y bueno, deseo que les haya servido, ojalá, y va a quedar la grabación para cuando la quieran volver a leer, y tienen mi contacto ahí, esa es la página de CLA, y esa es mi Instagram, en donde se pueden contactar conmigo, y también está mi mail o mi celular en esas páginas, y también saber más de las cosas que hago y que comparto. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a